Las situaciones legales que involucran a los hijos en casos tipo papá versus mamá o viceversa se están volviendo más frecuentes y las consecuencias pues obviamente devastan a las familias, como está ocurriendo en el ya famoso caso de Héctor N., del que tenemos un recuento. Chequen. En agosto del 2020, la actriz Ginny Hoffman declaró a una revista de espectáculos que su expareja Héctor Parra tuvo conductas inapropiadas y sexuales en contra de su hija Alexa, quien respaldó dicha acusación con una denuncia en su contra, que derivó en la detención del actor el 15 de julio del siguiente año. Creo que era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado. No teníamos pensado tocar un tema que era en familia. Nadie me manipuló, nunca me manipuló mi mamá ni absolutamente nadie. Desde el primer momento, la otra hija del actor, Daniela Parra, ha apoyado a su padre tras las graves acusaciones y ha declarado públicamente que su hermana está manipulada por Ginny Hoffman, afirmando que Alexa miente, que algunas pruebas en contra del actor se han fabricado y que ha existido tráfico de influencias en el proceso legal. Sí, claramente tiene molestias hacia mi papá, claramente desde hace mucho tiempo, porque no es solo esto. Hace mucho tiempo ella empezó a tirarle por asuntos económicos, por la pensión alimenticia. Desde ahí empezó a tirarle y se ha ido agrandando hasta este momento. Después de casi 2 años, el 12 de mayo, Héctor Parra fue absuelto de 7 cargos en su contra. Sin embargo, la denuncia por corrupción de menores procedió y se le dictó una condena de 10 años y 6 meses en la cárcel. A pesar de la sentencia, lo cierto es que la familia se dividió. Alexa y Daniela se mantienen firmes en defender su verdad y ambas están a la espera de una nueva audiencia, pues la decisión se podrá apelar y usar el recurso de amparo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Bueno, el tema que nos atañe hoy es la alienación parental y muchos dicen que este caso es un claro ejemplo de ello. Para asesorarnos en este tema nos acompaña el día de hoy la abogada Heidi González. Bienvenida, Heidi, qué gusto tenerte nuevamente. Hola, buenos días. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la alienación parental? Bueno, mira, la alienación parental fue reconocida hasta hace poco, en el 2019, por la Organización Mundial de la... y ya la reconoce como una enfermedad, un síndrome. Okay. Y me voy a hacer un poquito un antecedente. En los años 60 y 70 estaba muy claro que las mujeres se dedicaban a la casa, al hogar. Entonces se decía que la manipulación respecto a los hijos venía de la parte de las madres. Después este caso famoso, bueno, un episodio de Grecia, el síndrome de Medea, cuando ella trata de incursionar en los hijos haciendo una manipulación, mata a uno de ellos para que el otro tome el trono. Entonces viene desde una manipulación, pero la realidad es que el fenómeno surge en los años, en la década de los 80s, cuando Richard Gaynor, que es el primero que habla de la alienación parental, pero lo maneja como un síndrome ya. ¿Por qué síndrome? Porque tiene características patológicas en los niños. Este sentido de ambivalencia que los niños sienten, no sienten culpa por el rechazo hacia los padres, pensar crítico, autoindependientes, que comienzan con las frases de empezar a copiar lo que el papá o la mamá dice, ¿no? Es que mi papá dice que mi papá es un flojo. Es que mi mamá dice que mi papá se viste horrible. Ay, es que mi mamá dice que su novia está espantosa. Entonces comienza esta manipulación y hoy es reconocida incluso por la Suprema Corte de Justicia, y es la alienación parental, es toda inducción y manipulación de un progenitor, de un padre, hacia un hijo, de este sentimiento de rechazo, de odio, de desprecio, de miedo. Pero ¿cómo se comprueba, Porque, o sea, te entiendo perfecto y está súper complicado, lo que hacemos los papás de pronto es una locura, pero ¿cómo se puede comprobar? La única forma que tenemos hasta este momento es a través de periciales psicológicas, claro, porque hay un daño efectivamente psicológico. Y, pues, desde luego, una pericial o un perito especializado en psicología forense es el especialista en poder determinar si existe alienación parental. Es un tema complicado porque lo hemos visto en diferentes casos. El mamá no deja ver al niño a papá porque no paga. Ah, sí, ¿no? Claro. Y ahí vienen muchos comentarios. Y entonces, a veces me pregunto, ¿cómo demostrar que lo que el niño está diciendo viene de lo que le están diciendo, claro, o si es realmente lo que él siente? Precisamente es a través de estas pruebas psicológicas, pero les voy a ser sinceras, no hay prueba psicológica forense, sinceramente, que pueda claramente establecer que el niño sufre una alienación parental. Claro. Realmente lo que notamos, y lo digo con mucha
mucha certeza, cuando estamos en los juicios, es un momento muy difícil para los niños. Y siempre lo he dicho, los niños no deben de estar en un juzgado. Porque quien se divorcia es el adulto, no el niño. Y el niño siempre va a querer a sus papás por igual. Quiere al papá, quiere a la mamá, pero esta ruptura del vínculo, cuando hay un divorcio, trae como consecuencia que los niños comiencen en este desapego. Y lamentablemente hoy en día creo que la conceptualización en el Tribunal Superior de Justicia es ya dar una guardia y custodia compartida, una semana con el papá, una semana con la mamá, para que estos efectos emocionales no tengan tanta afectación en nosotros. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esta alienación parental puede venir solamente de los progenitores o de alguien más? No, la Suprema Corte se acaba de pronunciar y dice que la alienación parental viene del núcleo familiar. Incluso puede ser de las abuelas, de los primos, de los tíos, de las hermanas, de todo lo que construye este núcleo familiar. De hecho, ahí viene de manera brutal normalmente. Y lo voy a decir con palabras y con mucha pena y transmitir el mensaje. Las abuelas tienen y los abuelos tienen un papel fundamental en el desarrollo de los nietos. Esta cultura mexicana que se tiene de tu mamá es esto, tu mamá es lo otro, tu mamá no te quiere, o al revés, viceversa, es que tu papá es esto, es que tu papá esto, lo único que causa es un trastorno en la psique de los niños. Por supuesto. Y que nadie ve a futuro las consecuencias que puede tener un niño, ¿no? O sea, no hablo en un caso específico, pero lo estamos viendo en un caso muy real y puntual. Yo no quiero pensar a futuro las consecuencias que pueda tener en 10 años cuando esta persona salga de la cárcel y quizás haya sido mentira, quizás haya sido verdad, pero la psique conforme pasan los años cambia, tu conciencia cambia y no puedes pensar cuando tienes 15 lo mismo que cuando tienes 30. Justo ¿no? estábamos hablando de eso, que generalmente esta alienación o esta manipulación, como lo quieran llamar, se da cuando los niños están más pequeños, ¿no? Que no tienen como una conciencia. A medida que van creciendo, se van dando cuenta, les van cayendo muchos veintes, como decimos, y entonces empiezan a decir, no era como me lo estaban diciendo, y ahí vienen los problemas. Que los niños, su cerebro no ha terminado de madurar y no tiene la capacidad de procesar esa información. No tienen conciencia. Y la otra es que esto de la alienación parental empieza desde comentarios muy pequeños. No tiene que ser de temas súper graves, de cosas pequeñas, como dicen, de cómo se viste, de qué come. O sea, ese tú como psicólogo abogada, lo divide en ¿qué caso has 3. visto que dices, no es posible que no se den cuenta el daño que están haciendo? Híjole, todos. Me ha tocado mucho, pero en específico, con todo el respeto hacia mi cliente, tuve una clienta que en alguna ocasión tuvo que salir, estaban en este proceso de guardia y custodia por definir, sale ella, la deja con el hermano mayor y le ponen una película de miedo a la niña que se llama Chucky. No. O sea, pero no fue malintencionado, la niña tenía esta conciencia perfecta de poder ver y el papá de ahí se agarra a denunciarla penalmente, logra que la señora llegue a una audiencia inicial, logra que un juez la vincule a proceso por una película del Chucky que a la niña no le había afectado, no le había parecido nada malo, que tuvo una tarde con sus primas, su tío, todo, comiendo palomitas y vio la película. Ahora, y de ahí detonó un problema que fueron 2 años. Que también las estrategias de los abogados pueden hacer mucho daño. Y finalmente las estrategias de los abogados es siempre irse por la vía mala, hacerle cuanto más daño puedas al progenitor para que no tenga Justo te quería preguntar yo, específicamente, para que nos demos una idea, cuando tú llegas a un juzgado con un caso de estos, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué pasa después? Pues mira, una vez que se inicia, normalmente este tipo de alienación parental siempre se va a dar en procesos de divorcio, ¿no? Cuando hay divorcios o cuando hay una guardia y custodia peleándose, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que normalmente los niños llegan totalmente frustrados, intimidados, porque el ejercicio de un juzgado no es lo mismo para un adulto, ¿no? Y normalmente ni papá ni mamá les explica, vamos a ir a un juzgado, te va a oír un juez, vas a platicar con él. No, por el contrario, ¿te acuerdas lo que platicamos? Dices lo que dije. Pero ahí estás ejerciendo la manipulación, ¿no? ¿Qué consejo le podrías? Porque obviamente cuando viene un divorcio estamos enojados. ¿Qué consejo rapidísimo le podrías dar a los papás? Yo lo que siempre digo, y lo he dicho en muchas conferencias y ojalá me escuchen, los niños no tienen por qué estar en un juzgado, no tendrían por qué estar sufriendo la secuela de un divorcio ni de la guardia y custodia.
creo que tenemos que trabajar en un nuevo panorama de impartición de justicia, porque los más afectados siempre son los niños. Gracias. Hacerlos a un lado. Gracias. Los niños no se divorcian de los papás. Así es. Los niños no tienen por qué perder el vínculo familiar que los une con la familia de la mamá y con la familia del papá. Y los niños no tienen por qué ser, en un pasado se decía que eran sujetos de derechos. Hoy tienen derechos, hoy tienen que ser escuchados. Y de ahí viene el interés superior del menor. Un juez está obligado a escucharlo. Claro. Porque el niño también siente. Y como hay niños precoces, como tampoco los hay, tienes que escuchar al menor, saber qué es lo que te dice. Completamente de acuerdo. Qué importante este consejo. Validen los sentimientos de los niños. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.